yo quiero tocar muy rápidamente algunos aspectos. En política de salud, obviamente todo esto se traslada al ámbito del Distrito Federal y al rango de influencia que pueda tener el Distrito Federal o en sus políticas locales o en los convenios o la incidencia en políticas federales. Uno, en política de salud me parece que necesitamos toda una estrategia de rehabilitación, pero sobre todo, o aunado a ella, una estrategia de investigación. En México investigamos poco sobre el tema. Investigamos poco en general, es una de las grandes deficiencias. Por eso es tan importante una política de apoyo a la ciencia y a la tecnología. Pero en materia de investigación, me parece que sobre todo en tratándose de las discapacidades vinculadas con problemas neurológicos, hay un horizonte de investigación muy importante. Y los trastornos neuroadictivos, neurovisuales. Creo que hay muchas cosas sobre las cuales profundizar y experiencias clínicas de otros países que vale la pena. Y un diseño integral de rehabilitación. Me parece que deberíamos armar un protocolo para la rehabilitación en el Distrito Federal, que combinara instituciones públicas de seguridad social, instituciones privadas de salud y especializadas, y que nos garantizara con este protocolo que vamos a poder atender la demanda. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en esa época que teníamos que lograr que mi mamá tuviera inmersión en una tina muy caliente. El único lugar de una institución pública que había con esa tina muy caliente estaba en Calzada del Hueso. Para llegar a Calzada del Hueso te tardabas 2 horas y media de donde nosotros vivíamos, y la gente que vivía más al norte de la ciudad pues simplemente no llegaba nunca. Entonces me parece que tenemos que hacer un protocolo de coordinación, instituciones de seguridad social públicas, instituciones de salud pública, instituciones privadas, subrogar servicios y hacer un diseño geográfico de la oferta para la rehabilitación. Y en el caso de determinadas discapacidades, un diseño geográfico con apoyo en transporte. Porque los discapacitados que tienen la fortuna de que un miembro de su familia los pueda atender o tienen recursos para tener un apoyo técnico, que es fantástico, pero los que no, necesitamos una idea distinta de cómo respaldar las posibilidades del acceso a su rehabilitación. Otro asunto en materia de salud que me parece crucial, y es uno de los proyectos más importantes que tengo si logro ser jefa de gobierno, es un diseño de cartilla de salud desde las instituciones hospitalarias donde nacen los bebés, en preescolar y al inicio de la primaria. Porque hay muchas discapacidades que si las detectas a tiempo pueden encontrar grados de superación. Y esta ciudad te da para hacer un gran programa de colaboración entre el sector salud y el sector educativo. Hay condiciones para hacer ese gran programa. En ese sentido, me parece que un diseño de cartilla que te permita verificar los signos básicos de los niños y de las niñitas nos permitiría hacer una estrategia de medicina preventiva muy importante. Y particularmente en trastornos visuales, en trastornos auditivos, en algunos problemas de descoordinación motriz, en algunos problemas de trastornos lingüísticos, puedes tomar decisiones oportunas. Y también puedes tomar decisiones oportunas para precisar si tu hijita o tu hijito requiere de educación especial. Y aquí
tengo un tema en donde me interesaría, no es pertinente porque estamos haciendo propuestas, pero a mí me interesaría muchísimo en otro momento tener un debate sobre cómo compartimos educación inclusiva con formación especializada que coadyuve a superar las limitaciones que te genera tu incapacidad para el aprendizaje. A mí el tema educativo me apasiona, y en materia de educación para las personas con discapacidad traigo muchos debates conceptuales pedagógicos y me interesa muchísimo escucharles. Hicimos una reforma a la legislación de educación en mi legislatura y, en síntesis, me parece esencial el tema de la inclusión, me parece fundamental el tema de la no discriminación, pero también me parece esencial, ante la circunstancia real de la calidad educativa de nuestros planteles escolares, que exista una formulación que permita educación especializada en planteles escolares tradicionales o clásicos. Entonces, creo que ahí hay un terreno de debate conceptual que tiene que ver con multiplicar la formación de especialistas en los diversos tipos de especialidad. Creo que hay todo un tema de discusión del número de especialistas que estamos creando. Toda una discusión sobre los descubrimientos en materia pedagógica para la educación de niños con distintos trastornos de tipo neurológico o de personalidad. Toda una discusión para el tema de educación de las personas con problemas auditivos. Todo el asunto de la educación, sí. Entonces, hay un universo, y creo que vale la pena una reflexión compartida con ustedes y con otras organizaciones que se interesen, y con el mundo de los pedagogos y de los especialistas en procesos educativos. Pero la Ciudad de México, no solo por el volumen de personas con discapacidad, sino porque es la capital de la República, puede tener una acción de preeminencia en estas tareas. Y después ya está todo el tema de la inserción. El tema de la inserción al mundo laboral, el tema de la inserción al entretenimiento, el tema de reducir absolutamente la vulnerabilidad ante la inseguridad, el tema de la accesibilidad a diseños de vivienda y habitacionales que contemplen la problemática, el tema del equipamiento urbano y particularmente la generación de oportunidades de empleo. Yo tuve oportunidad también de participar en otra leyecita que fue importante, que es la de transferir los acuerdos de la OIT a la legislación laboral mexicana para garantizar un porcentaje, cuando menos un porcentaje de personas con discapacidad que sean contratadas. Ahí lo que necesitamos es que la Secretaría de Trabajo actúe y supervise que esa obligación, derivada de alguna de las grandes convenciones de la OIT que se asumieron en la legislación laboral, se cumpla y se aplique. Y mi experiencia, porque nosotros empezamos por aplicarla en la Cámara de Diputados después de que la legislamos, mi experiencia es que las personas con discapacidad que obtienen un empleo tienen un extraordinario cumplimiento, una gran responsabilidad y un extraordinario cumplimiento, porque saben el significado. Creo que ha habido una expresión de solidaridad con el mundo de la discapacidad de muchas instituciones privadas y públicas. Creo que algunos de los grandes eventos de entretenimiento en favor de los discapacitados que ha dotado de infraestructura de atención
a muchos mexicanos son valiosos. Me parece que este es un tema en donde las fundaciones, la sociedad civil, los familiares de los discapacitados y los propios discapacitados han hecho más que lo que ha hecho el Estado mexicano. Allí el Estado mexicano tiene claramente una deuda en donde todos tenemos que participar. Y yo les señalo que con absoluta convicción en el Distrito Federal avanzaremos integralmente, escuchándolos, invocando a su participación, cumpliendo la legislación y sobre todo generando mecanismos mixtos para que ustedes estén fiscalizando y estén sugiriendo políticas públicas pertinentes. Quiero comentarles que por una razón distinta a esta experiencia personal, muy distinta, he tenido cierta preocupación de los temas de problemática de los invidentes, y creo, por eso dije la expresión que nuestra ciudad es una ciudad despiadada, porque en muchas ocasiones quienes tienen una discapacidad y tienen que sobrevivir en el mundo de la calle enfrentan problemas verdaderamente dramáticos, y tenemos juntos que avanzar y simplemente cuenten conmigo con absoluta certeza.